Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar ahora con Omar El Chumari, presidente de Fedecámaras Portuguesa. ¿El Chumari de dónde viene? De portugués. Yo sé, pero ¿de dónde? El Los origen del apellido los árabe. orígenes de mi apellido es árabe. Árabe, Es ¿no? árabe, ¿De sí. qué parte? De Siria. Mis padres son sí. sirios. Llegaron en el año 50 a Venezuela. Y se Justamente se establecieron en Portuguesa y a desarrollar la agricultura. Mi papá llegó en la época de Pérez Jiménez justamente a la agricultura. Tú no habías, Es una migración atípica, ¿no? tú no habías nacido entonces. Yo soy del 70. Háblame del país que tú percibes en este momento como empresario, Chumari. ¿Qué ves tú en el horizonte? Bueno, en lo que estamos en este momento visualizando es un futuro muy gris de que sigan estas políticas económicas, sociales secuestradas como lo han estado o como están en este momento, unas políticas totalmente controlativas, regulatorias, que lejos de cualquier cosa, pues han venido estancando la economía, estancando el progreso y sin ir muy lejos, pues empiezas a ver una diáspora en donde se empieza a dispersar el profesionalismo, inclusive hasta los trabajadores del campo, que preocupa. Los trabajadores del campo sin instrucciones se están yendo a cualquiera de los países cercanos para poder pues emprender una búsqueda para mejorar su calidad de vida. Cosa que pues, es preocupante. O sea, si tú te pones a evaluar las distintas clases sociales, en las distintas clases sociales tú las ves impactadas. Claro, eso ocurre en Portuguesa. Efectivamente. Sí, Y ocurre en otras partes del país también. La gente se está yendo. En los estados agrícolas, por lo menos se está viendo ese impacto en el sector agrícola. Hay una migración. Hay una migración para los países vecinos. Para los países vecinos. Que no ocurría en aquella portuguesa de Concho Quijada, de Argeniviva, de Santelí. Efectivamente, porque... Prematuramente desaparecidos, como dice alguien. Efectivamente, porque era una Venezuela que apostaba al progreso, apostaba al desarrollo, apostaba a las inversiones, porque existía una democracia, existían reglas claras para el emprendimiento, reglas claras para las inversiones, reglas claras, y donde más que reglas claras también existía una garantía de los marcos jurídicos de que tú podías asegurar una inversión o atraer una inversión a la región. Esas inversiones de alguna manera dejaron un legado, dejaron un hecho que hoy por hoy son los que nosotros estamos defendiendo, los que nosotros vamos a seguir defendiendo. ¿Qué defendemos nosotros? Nosotros defendemos el legado del trabajo. El legado del trabajo que es lo fundamental, porque en el caso de la agricultura, que es básicamente el sector primario o el sector económico de mayor influencia en el Estado portugués, tú ves que para ser agricultor tú necesitas un solo requisito, tener la pasión de ser agricultor. Y ser agricultor tienes que llevarlo en la sangre y eso se hereda, eso está en el ADN, eso está en los genes de cada hombre y mujer que todos los días se levantan muy temprano a hilvanar ese gran trabajo para producir los alimentos que a nosotros nos llegan a las mesas. Entonces, y eso necesitas tú tener esa pasión y ese convencimiento. Por eso que siempre se ha dicho, o de hecho eso fue unas palabras muy importantes que dijo don Concho, que es más importante que la tierra el hombre, porque ¿de qué te sirve la tierra si no hay el hombre que la produzca? Entonces, en este sentido, pues vemos nosotros esa importancia, ese gran capital que todavía tiene Venezuela, que son los agricultores que quieren seguir apostando al país. Ajá, esa portuguesa de Concho, de Argeni, de Santelí, productores del país, que vivían de su propio esfuerzo, no dependían del crédito del Estado, no andaban pidiendo, mendigando una ayuda. Ahora, esa portuguesa que tú vives, esa portuguesa de la gente joven, ¿cómo se ve? ¿Cómo se proyecta al futuro? En primer lugar, hablar del presente para poder ver el futuro. Lo que ellos de alguna forma dejaron
fue el gran legado de la agricultura y a nosotros el gran legado de conducirla hacia las vías de la grandeza, hacia las vías del progreso, hacia las vías de la amplitud. Efectivamente, pues sí, hoy hay que mendigarlo porque finalmente todo está controlado por el monopolio del Estado, todo está manejado por el Estado. Sin embargo, Sin embargo, me lo dice en la próxima parte. se lo decimos en otra parte. Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con Mario Chumari, presidente de Fede Cámaras Portuguesas, él se siente, diríamos que frustrado, esperando las obras del gobierno que motiven al empresario. Y él decía, sin embargo, ¿qué? Déjame, antes de entrar en el sin embargo, déjame usar un término o hacer una exposición un poquito más clara. Dale pues. Fíjate algo simpático. Por lo general, las Fedecámaras regionales, al igual que la Fedecámara nacional, deberían estar sentadas en cualquier programa, en cualquier vocería o en cualquier tribuna para informar de las ruedas de negocio y para informar de las mesas de trabajo que se estén hilvanando para darle información al país de lo que se está haciendo, de lo que se está prosperando. Y no sentarse en un programa a explicar las carencias que tenemos, las carencias que nos somete un modelo ideológico sostenido a través de modelos económicos que finalmente ahorcan al empresariado, que finalmente en consecuencia te generan un estrangulamiento en el ciudadano. Porque si tú ves que tú como productor agrícola, tú vas a depender de los insumos que te tiene que facilitar el Estado y los controles y la permisología que te tiene que dar el Estado para sembrar y después vienen los controles, el precio sobre el producto y que después eso va a repercutir, ¿verdad?, sobre la agroindustria y que la agroindustria va también a repercutir sobre las condiciones y la calidad del consumo del ciudadano. Entonces eso genera hoy día todos esos obstáculos que a su vez se empiezan a convertir en una gran necesidad y una gran carencia que estamos viviendo. Y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es un mercado de libertades, un mercado donde el productor exija el producto y la calidad del producto que necesite sembrar y en las cantidades que él quiera disponer para sembrar, al igual que el ciudadano y el consumidor cuando salga a la calle esté en las condiciones de exigir la calidad del producto que al final se vuelve a convertir en un ciclo. O sea, si el ciudadano te dice que no quiere ese tipo de arroz, entonces el productor agrícola se tiene que esmerar en mejorar el tipo de arroz porque la agroindustria no se lo va a recibir porque es un producto que está rechazando al consumidor. Atados a los precios controlados. Estamos atados. Bueno, actualmente nos sorprende la administración del presidente Nicolás Maduro en mencionar, pues a través de los gabinetes pertinentes, que hay una liberación para que los productores puedan importar sus insumos, puedan importar sus semillas, ¿eso está ocurriendo? Pueda importar sus fertilizantes, cosa que no va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque ninguna asociación, que es la que rige los productores, básicamente en su gran mayoría, está en las condiciones de tener esa cantidad de divisas para ponerlas en un mercado y traer los insumos para poder cubrir las necesidades. Eso por un lado. Por otro lado también están las condiciones de tierra, que están un poquito quebrantadas porque las condiciones de tierra ya no son las mismas, porque hemos venido sembrando ciclos desde hace más de 5 y 6 años en carencia y eso pues ha venido debilitando la tierra. Además que también tenemos debilidades con el tema del parque de maquinarias agrícolas que está totalmente en el suelo y necesitamos reponer eso para optimizar los rendimientos. ¿Y ustedes no tienen divisas para importar? El tema no es quien tenga la divisa, el tema es quien tiene la voluntad para hacerlo cuando no hay garantía y cuando no hay seguridad para hacerlo, Carlos.
O sea que hay divisas, pero no hay que las agarre. Pero las divisas, antes de hablar de divisas, tú tienes que hablar de credibilidad de Ajá. inversión. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente, Ustedes no le creen al gobierno. finalmente, nosotros no creemos en el modelo. Haga. No creemos en el modelo. Totalmente no creemos en un modelo porque es un modelo que ha venido estrangulando la inversión privada, ha venido estrangulando a todos los sectores económicos y finalmente en estos momentos se está desapegando de la línea de la Constitución Nacional. En los mercados, que uno va a los supermercados, hay escasez de productos. Efectivamente, sí. En el campo se produce este fenómeno de que hay pocos hombres trabajando el campo en comparación con hace 10 años, por ejemplo. No, te puedo ofrecer cifras recientes. Dígalo pues. Cifras recientes, fíjate. Nosotros actualmente en el estado portuguesa estamos sembrando una superficie ahorita en el ciclo norte-verano, Ajá. que es el ciclo más económico, digamos, porque se invierte menos insumos, se invierte menos fertilizante. Estamos sembrando alrededor de 40.000 hectáreas, distribuidas 25.000 hectáreas se están sembrando en puro frijol, entre 7.000 y 8.000 hectáreas en ajonjolí y entre 5.000 y 6.000 hectáreas de arroz. O sea, eso representaría el 20% de la producción. De 200.000 hectáreas, se están apenas sembrando 40.000 hectáreas. ¿Quién cubre el déficit? El déficit lo está cubriendo ahorita, son pérdidas que están ingresando a los mismos productores. Las importaciones. No. Para cubrir el mercado. Si tú produces menos, el mercado tiene para poder menos. cumplir con la exigencia del mercado, Ajá. se supone que el Estado hace sus importaciones garantizando el engrandecimiento de los productores en otros países del mundo y empobreciendo a los productores nacionales. Hay muchos pobres ahorita productores. Productores, ciudadanos y El país entero. el país está muy ¿Crees empobrecido. tú que está empobrecido? El trabajador de allá de tu zona. Hoy le comentaba a alguien que antes para llegar de Acarigua a Caracas tú tenías que tomarte como de 4 a 4 horas y media. Ahora te tomas 3 horas y media. Y no es porque las ciudades se acercaron, sino simplemente porque no hay tráfico y no hay cola y toda la vía está totalmente despejada. Entonces eso también te habla de la carencia pues, que estamos viviendo acá en el país. Bueno, gracias Omar El Chumari, presidente de Fedecámaras Portuguesa. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.